Muy bien, pues le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y encuentre en su Biblia el libro de los Salmos y vaya al Salmo número 91, porque vamos a leer este Salmo que en esta mañana vamos a estudiar, que vamos a abordar el Salmo número 91. Si ya está listo, voy a leer el Salmo 91 en la versión de las Américas. ¿Le parece bien? Y acompáñeme, dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, y entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Te suplico, Señor, que en este tiempo me guíes, me permitas ser utilizado, Señor, para explicar el texto de esta mañana. Que traigas a mi mente, Señor, todo lo que he leído, lo que he observado, todo lo reflexionado, Señor. Concédeme ser solamente un emisor de lo que dice tu Escritura. Transforma nuestros corazones, ayúdanos a ajustar nuestra vida acorde a lo que tú deseas, Señor. Padre, que exista fruto eterno de este tiempo, Señor, y que la única gloria sea dada a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, tu Santo Espíritu. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar. Déjeme decirle que ya hace aproximadamente 17 años que ocurrió lo que le voy a mencionar. Hace aproximadamente 17 años me acerqué con mi mamá, más o menos por estas fechas, si no mal recuerdo, y le dije a la hermana Rosario: oye, mamá, ¿qué crees? Que ya está cerca la fecha, porque le voy a pedir a Jackie que se case conmigo. Entonces, necesito empezar a ver algunas cosas que son necesarias. No puedo llegar nada más decirle: vamos a casarnos. Necesito darle un anillo de compromiso. Y sabiendo que mi mamá se había dedicado a la joyería por muchos años, ella recordará muy bien, me dijo: perfecto, pues tú dime cuándo empezamos a ver eso. Y le dije: pues órale. Y entonces recuerdo que viviendo en el centro, quedé de ir con ella y empezamos a recorrer, pues ya saben, ¿no?, las joyerías para empezar a identificar el anillo. Y es una decisión que parece sencilla, pero después se vuelve bien complicada, ¿no? Porque uno siempre quiere, pues, un anillo muy bonito, muy vistoso, y uno dice: caray, ¿no? No siempre es factible. Y entonces uno va avanzando, y yo siempre soy muy, pues un poco, no me sé salir de lo que me gusta. Y yo veía de esos anillos, pues redonditos, al centro la piedrita, y decía: ese. Me dice mamá: hay mejores. Y yo: no me digas, pero así han de costar, ¿no? Calma. Y me decía: no, mira, ven,
ven, vamos a ver estas alianzas. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es una alianza? A lo mejor ustedes sí saben lo que es una alianza. Una alianza es un anillo muy bonito que se constituye o está formado por dos anillos. Entonces, uno lleva la piedra y el otro se complementa. Si usted nada más se pone el que lleva la piedra, pues se ve bonito. Pero cuando le pone el complemento, ¿qué cree? Se ve precioso. Y entonces, pues ahí dándonos las vueltas y todo, me dice, mira este es. ¿Y qué cree? Ese fue. Y recuerdo que compramos el anillo y pasado el tiempo se lo entregué a mi esposa. Hoy vamos a estudiar un texto que es una alianza. Le voy a decir la razón, porque lo vamos a abordar esta semana y lo vamos a abordar la siguiente semana. Hoy vamos a abordar una parte del anillo, que es preciosa y es bella, pero se necesita complementar con la otra parte. Y eso le va a sorprender. Nosotros acabamos de leer el Salmo 91 y cuando usted y yo leemos el Salmo 91, no sé usted, pero a mí sí me cuestan trabajo los salmos, los proverbios. Y sabe, hay una razón, no sé si usted se está identificando conmigo porque se empiezan a reír. A mí me cuesta trabajo los salmos y sobre todo los proverbios porque es poesía hebrea. Y la poesía hebrea es distinta, ¿sabe a qué? Es distinta a la poesía en español. Nosotros somos prosa y verso, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, todavía pasé bien español, es prosa y verso, pero los salmos que son poesía, no hay prosa y verso, hermano, solamente hay repeticiones. Los salmos se caracterizan por repeticiones o contrastes, por hacer espejos, ¿no? Quiasmos en cómo se presenta el salmo. Y eso es considerado poesía, ¿para quién? Para los judíos. Y por eso es que llega a ser un tanto peculiar precisamente el libro de los salmos. En particular el Salmo 91 es atribuido a David. Y este salmo es un claro ejemplo, ¿sabe de qué? De la vida real en un mundo real. Es curioso, pero David vivió cerca del año 1000 antes de Cristo. Este salmo tiene, esta canción que vamos a estudiar hoy, tiene 3000 años en el top 10. En el top 10 tiene 3000 años y expresa, y es tan relevante porque es la vida real en el mundo real. Y tiene un propósito, que podamos vivir con gozo y dependencia de Dios. Este Salmo 91 es hermoso, ¿sabe? En lo particular es de mis salmos favoritos, porque contiene promesas que son firmes, que están permanentemente firmes, que son eternas y que nos ayuda entonces a vivir con sabiduría, pero también reflexionando quién es Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo leemos el Salmo 91, versículos del 91 al 98, ¿sabe? No está tan difícil ver lo que dice ahí. Cuando usted y yo leemos esta sección, Salmo 91, del versículo 1 al 8, vemos que el autor describe la protección que Dios concede a toda persona que se entrega a Él. De eso se trata. No hay otra cosa que entender en esta sección. ¿De qué se trata el Salmo 91? Describe la protección. Describe la protección que Dios concede a toda persona que se entrega a Él. Otra vez, describe la protección que Dios concede a toda persona que se entrega a Él. Y tal vez usted dice, y después de 3000 años que se escribió este texto, y de hablar de la protección, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene todo que ver, porque hoy vamos a ver que nuestro Dios, el Dios en el que usted ha confiado, al cual le canta, al cual busca, es un Dios protector. Pero necesito explicarle en qué consiste la protección del Señor. Otra vez, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, este texto me va a mostrar que nuestro Dios es protector. ¿Ok? Vamos hacia allá. Observe lo que dice el Salmo número 91. Salmo 91 empieza de la siguiente forma: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Y sabe por qué leo estos dos versículos? Porque estos dos versículos nos van a expresar quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Y en
¿Quién es nuestro Dios? Es que se sustenta todo lo demás que viene. A ver, nuevamente, estos dos versos sostienen y cargan los siguientes versículos. Estos versos sostienen los siguientes versículos. ¿Y por qué le digo todo esto? Bueno, acompáñeme, observe lo que dice el texto. El texto menciona el que habita al abrigo del Altísimo. Y cuando menciona el que habita, es muy peculiar que el autor ocupe de una forma muy especial esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice habito, pues seguramente usted menciona ¿en dónde vive? Ah, bueno, pues vivo en tal lugar y puede dar su dirección. ¿Está de acuerdo? Pero hay una peculiaridad. Si le quieren ir a entregar algo, usted tiene que acordar, aun cuando es su casa, cuándo lo tienen que ¿qué? Localizar. Si no le llaman y llegan y no está, y entonces tiene que ¿qué? Que reprogramar. Cuando dice el texto, el que habita, está hablando de una acción que es continua, que es permanente, que no cesa. ¿Queda claro? Entonces aquí está describiendo una persona que está constantemente buscando a quién, que se encuentra bajo el refugio, bajo el resguardo del Altísimo. ¿Se ha puesto a pensar esto? No hay momento del día, no hay momento de su vida que usted esté lejano o fuera de la mano de la vigilancia de su Dios. Y yo sé que me va a decir, pastor, claro, pues eso quién no lo sabe, enséñenos algo nuevo. Sí, pero hay un problema, hermanos. Cuando vienen las dificultades, es lo primero que se nos va, o es lo primero en lo que se ciernen dudas en nuestro ser. Y de verdad el Señor me está guardando, en verdad el Señor me está protegiendo. Y dice, el que habita al abrigo, el que va y permanece continuamente en su escondite, en un lugar oculto. Por eso dice al abrigo. Usted ha cargado bueno, los que somos papás, yo creo que en algún momento nos sucedió que vienen nuestros pequeñitos y ¿qué hacemos? Ven para acá. Y lo cobijamos, ¿no? Cuando está lloviendo. ¿O no le pasó que hicieran eso con ustedes, sus papitos? ¿O no lo hizo con un sobrino? No, vente mi niño, vente para acá porque está lloviendo. Es eso. Este salmo apunta a aquellos que viven constantemente, permanentemente en el escondite, en un lugar oculto. Se encuentran cercanos. ¿A quién, hermanos? Al Altísimo. Y cuando menciona el Altísimo, pudo haber dicho el salmista, el que habita al abrigo de Dios, del Señor, el que habita al abrigo del todo misericordioso, el lleno de bondad, el lento para la ira y grande en misericordia. Hay tantos títulos que se le pueden dar a Dios. Y el salmista ocupa un término particular. Dice, ¿a quién? El Altísimo. Y cuando menciona el Altísimo, es con un solo objetivo. Cuando se utiliza este término, se está refiriendo al Dios único, al Dios vivo, al Dios verdadero, al que es creador, al que es sustentador. ¿De qué? Del universo, no solamente de la vida. Sí, el que habita al escondite del Dios creador y sustentador, que controla cada evento de tu vida y de mi vida. Dice el salmista, no hay alguien más. Dice el salmista, al decir al Altísimo, está refiriéndose al único Dios existente. No hay otro más a quien yo me pueda acudir. Es con este Dios, el creador y sustentador. Y después le dije, los salmos, ¿es qué? Poesía. ¿Y cómo es la poesía hebrea, hermanos? Repeticiones o contrastes. ¿Están de acuerdo? Ve aquí, ya lo dijo, el que habita al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. ¿Qué va a hacer? Morará a la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Morará a la sombra del Omnipotente. Fíjense, es muy curioso. Parece reiterativo, habitar y ¿qué? Y morar. Pero hay una cuestión bien peculiar, porque la palabra morar le da una profundidad más al habitar. Dije una acción constante, pero es una acción constante
de las 24 horas, porque la palabra morar en hebreo comparte la misma raíz, morar y hotel. ¿Por qué cree? Porque es permanecer constantemente. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Hermanos, eso es lo que se espera de aquel que busca al Señor. Que esté consciente que está delante de la presencia del Dios creador en todo momento. Que aquel que es creyente, que confía en Dios, desea no apartarse de Dios. Busca, persevera en estar ahí con Él todo el tiempo. Ahora, ¿no le resulta tal vez raro que usted en la mañana, lo primero que hace al despertarse, pues yo espero, ¿verdad, hermanos? No es, ya sonó, córrele al baño, ¿no? Y córrele a meterte a bañar y saca la ropa. Yo espero que no sea eso. Que lo primero que hace cuando usted se despierta es: Padre, gracias por haberme dado la vida, por permitirme abrir los ojos. Señor, permíteme agradarte, permíteme buscarte, permíteme ser usado por ti. Y se levanta y empieza a hacer todo. Y después, diría mi abuelita, se le queman las habas, le consume el deseo. ¿Por qué, hermanos? Por ir a la palabra del Señor y decir: Señor, hoy te quiero conocer más. Ya sé que este texto lo he leído varias ocasiones, pero quiero conocerte mejor, quiero saber quién eres. Padre, deseo aprender más. Señor, ¿qué ves en mí que tengo que corregir? ¿Se da cuenta? Eso es habitar, eso es morar. Seguramente le consume el deseo: Señor, ya quiero orar. Anhelo, Señor, orar, porque has estado contestando. Y nadie me puede mentir. Yo hablo y tú respondes. ¿Le pasa eso? Yo espero que sí. Y si no, oh pecadores. No, hermanos, pues si no, ya sabe qué tiene que empezar a hacer. Señor, crea en mí un corazón distinto. Permite que en mí exista este deseo de habitar, de morar constantemente contigo, de encontrarme contigo como cara a cara, ser conocido por ti. ¿Está de acuerdo? Y dice el texto: morará a la sombra, ¿de quién? Del Omnipotente. Y hermanos, esto de morará a la sombra, uno solamente acude al árbol cuando se requiere ¿qué? La sombra, ¿no? El refresco. O cuando se necesita tapar. Bueno, esto es precioso porque el que mora reconoce la necesidad que tiene de ser protegido. ¿Por quién? Por Dios. Y por eso acude a la sombra a recibir defensa. Pero la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Ahora, ya observó en un solo verso dos nombres ¿qué? Distintos. El Omnipotente. Y esto tiene una cuestión impresionante. Buscas refugio ante el Dios que todo lo puede. A ver, otra vez, ¿ya lo escuchó bien? Usted, cuando busca al Señor en medio de sus circunstancias adversas, busca ayuda delante del Dios que todo lo puede. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le aflige? ¿Qué le inquieta? ¿Qué le asusta? ¿Qué le espanta? ¿Cuestiones de salud? No quiero ser simplón ni minimizar. Y sé que pueden ser cuestiones dolorosas, pero con usted está el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué le aflige? ¿Lo económico? El Señor Dios Todopoderoso va a estar con usted. Yo no digo que le va a dar en exceso, sé que le dará lo que Él ha prometido, lo necesario para su vida. ¿Qué necesita? ¿Qué le aflige? ¿Qué le inquieta? Bueno, el Dios Todopoderoso está con usted. Y el salmista escogió este nombre de Dios con un objetivo particular. Le voy a decir la razón. Porque al decir el Dios omnipotente, está señalando, está apuntando. ¿Sabe a qué, hermanos? ¿Sabe a qué? Está apuntando a la memoria colectiva de todo el pueblo de Israel. Porque siempre que Dios se relacionó con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, se presentó como el Dios Todopoderoso, el omnipotente Dios, el único que podía sacarlos de tierra de nadie y darles una tierra, el único que podía levantar descendencia de aquellos que no podían tener descendencia.
Era el Dios que les libró en las batallas a Abraham. Es el Dios que les protegió constantemente cuando hubo hambruna y fueron llevados a Egipto. Fue el Dios todopoderoso, el omnipotente, el que los sacó en el éxodo en Egipto, el que abrió el mar, el que dio agua. ¿Y qué cree? Dios no cambia y sigue siendo su Dios. Morará a la sombra del omnipotente. Cuando se apunta al omnipotente, también está hablando de que es el Dios autosuficiente, el que no le pide nada a nadie. ¿No le parece algo precioso? Está del lado ganador. Siempre es bonito ganar, ¿no, hermanos? Pues de su lado está este Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el autosuficiente. Ahora quizá usted va a comprender mejor lo que dice el verso 2. Después de esta comparación que es hermosa, que se complementa del verso 1, dice el verso 2, diré yo al Señor, refugio mío. ¿Qué dice? Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confío? Y ponga atención, hay una palabra que se repite. Mi Dios, mío, mía. ¿Cuántas veces se menciona en un solo verso? 3. Y esto apela, hermanos, a una relación estrecha, íntima, cercana con el Dios único, autosuficiente, todopoderoso. ¿Se da cuenta por qué este salmista buscaba constantemente estar en la presencia de Dios todo el tiempo? Las 24 horas del día, en todo momento, porque sabe a quién recurrir. Pero hay algo más. Dice, diré yo al Señor, tú eres mi refugio, refugio mío y fortaleza mía. ¿Cómo no le va a decir que es su refugio? ¿Cómo no le va a confesar como su refugio y su fortaleza si es este Dios? Pero sabe, cuando usted y yo decimos, bueno, sí le dijo, bueno, pero el decir es de una manera particular. La palabra que aquí se nos traduce como diré, tiene su peculiaridad. Tiene su peculiaridad. Es la capacidad de decir conscientemente, claramente, lo digo de corazón, porque eres el Altísimo, el Omnipotente. Con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi convicción, con toda mi dependencia, te digo, no necesito más refugio y fortaleza que tú. Y aquí viene un reto nuevamente para todos los que estamos hoy. Yo no sé qué esté viviendo a plenitud. Conozco a muchos de ustedes lo que experimentan sus vidas, pero usted es capaz de decir, Señor, estoy convencido, que venga lo que venga, te estoy confesando, vas a ser mi refugio y mi fortaleza. No necesito nada más que tú, porque sé quién eres, sé lo que has hecho, sé el prestigio que te antecede. Refugio mío. Y la idea, hermanos, de refugio, pues usted lo entiende perfectamente, es la de contar con un lugar en donde guarecerse en situaciones de peligro. Y mire, creo que refugio más claro ahorita no lo podemos tener que todo lo que hemos visto que sucede en donde, hermanos, pues en aquellos lugares que tienen costas y que son atacados por los grandes meteoros. La gente cuando observa que hay un peligro, ¿qué hace, hermanos? Sale corriendo y se resguarda. Eso es lo que deberían hacer. ¿Está correcto o no? ¿A dónde cree que tiene que acudir usted en el momento en que vea algo que atenta contra su vida? Algo que atenta contra su futuro, su condición espiritual. Correr a los pies del Señor. Y es curioso que esta palabra en sí se utilice para buscar resguardo en situaciones precisamente, ¿de qué, hermanos? De condiciones climáticas. Pero le dice, tú eres mi refugio y también eres mi fortaleza. Eres mi fortaleza. Y la idea, hermanos, es la de guarecerse en un castillo, en algo que está sumamente firme. Por eso el salmista David decía, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Y mire que David fue perseguido, fue combatido y decía,
yo estoy bien protegiéndome con Dios. Hermano, la pregunta es, ¿usted ha hecho del Señor su fortaleza, su refugio? O dice que sí, pero con las acciones intenta resolver, como muchas veces yo lo he intentado hacer. Hermanos, disculpen, yo soy muy humano. Intentamos resolver las cosas por nuestras fuerzas y nuestras capacidades, hasta que tenemos que decir, no, Señor, ¿sabes qué? No puedo más, necesito depender de ti, perdóname por ser tan rebelde. Y entonces nos sujetamos y le decimos, yo hoy confío plenamente en ti. ¿Le ha pasado? ¿O nada más me ha pasado a mí? A mí ya gracias a Dios, hermanos, dije, qué impío soy, porque nada más veo que no movían la cabeza algunos. Sí, bueno, eso, hermanos. Y observe, mi Dios, ¿en quién confío? Mi Dios, ¿en quién deposito la confianza? Hermanos, hasta aquí utilizó 4 nombres el salmista. ¿Cuáles son? Altísimo, omnipotente, Señor, Dios. ¿Sabe qué es lo único que le va a ayudar para depositar plena confianza y tranquilidad en Dios? Conocerlo mejor. Conocerlo mejor. Porque si no conocemos quién es Dios, si no entendemos quién es Él, será difícil que podamos brindarle nuestra entera confianza. Ahora, ¿quiere conocer al Señor? Está bien fácil, eso no está tan difícil. No es ciencia atómica, hermanos, no es ciencia nuclear, está bien sencillo. Dios es un Dios que le gusta comunicarse. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Quiere que le diga cómo? Pase tiempo leyendo la palabra de Dios, porque ahí observará cuántas veces libró a David. Ahí observará cuántas veces libró a la iglesia, cuántas veces ayudó a Pedro, cuántas veces ayudó a Juan, cómo ayudó a Ruth, a Noemí, cómo ayudó a Abraham, cómo ayudó a Isaac, a Jacob, y cómo ayudó a tantos hombres a través de la historia. Y cuando usted lee eso dice, esa es tu fama, Señor. Yo puedo confiar en ti, que eres altísimo, que eres omnipotente, que eres Señor y que eres Dios, y nada me va a robar la paz que solamente tú me puedes dar. ¿Qué le parece? Ante ese Dios es que se sustenta la protección que recibimos. Hasta aquí pudiéramos llegar y decir, bendito Dios, gracias, Señor, gracias, pero todavía me quedan 22 minutos, así es que, ¿qué cree? Vamos a seguir, porque lo que dice el texto es lo siguiente. Dice en el verso número 3, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Ya le mencionaba que cuando leemos el Salmo 91, versículo 1 al 8, se describe la protección de Dios, que Dios concede a toda persona que se entrega a Él. Y mencioné que nuestro Dios es protector. Y nuestro Dios es, ¿y sabe cómo es la protección de nuestro Dios? Es una protección tierna. Siendo un Dios tan sublime, tan grande, tan poderoso, uno puede pensar, relacionamos muchas veces fuerza con brusquedad. ¿Está de acuerdo? Y nuestro Dios es fuerte, todopoderoso, y es sumamente tierno, es sumamente amoroso, y eso es de maravillarnos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, nuestro Dios protector expresa su protección hacia nuestra vida de manera tierna. ¿Por qué le digo esto? Dice el verso 3, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Sí, Dios nos libra. Dios nos puede rescatar de circunstancias que ni siquiera nos imaginamos que están por suceder. Esa es la idea al decir librar. Aquellas cosas que pueden poner en riesgo nuestro estado físico, incluso de enemigos que ni siquiera sospechamos e imaginamos. Y mire que de esos conocía David, si es que es el autor. ¿Está de acuerdo? De esos conocía. Pero si no, usted puede ver en pasajes de la Biblia cómo muchas veces aquellos que creen en el Señor, en nuestro Dios, han sido atentados por obras maliciosas para causar daño, incluso si se puede, la muerte. ¿Se acuerda del libro de Esther? Ese libro tan precioso. ¿Se acuerda aquel hombre que le envenenó la mente al rey de Persia? ¿Se acuerda? Descendiente de los amalecitas, que intentó exterminar al pueblo de Dios, Amán. ¿Se acuerda o no? ¿Y se acuerda cómo Dios los libró?
Los judíos ni siquiera sabían, hermanos. Y Dios los libró del lazo del cazador, de la trampa. Cuando se utiliza la palabra lazo del cazador, es una trampa, algo que está escondido, que tú puedes pasar y ni te imaginas. Y del cazador, cuando se menciona al cazador, es alguien que pone cebo con la intención de hacer daño. Déjeme detenerme un momento, porque cualquier parecido con la realidad es mera ¿qué? Coincidencia. ¿Le ha tocado esto? ¿Le ha tocado a alguien que le quiere hacer daño y que luego se entera y dice, uy, si no fuera porque el Señor me cuida, quién sabe qué hubiese pasado? ¿Está de acuerdo o no? ¿O soy el único que le han tocado vivir esas cosas, hermanos? Pues si yo ni lo fumo, ni la fumo, y mira, este está aquí, y yo ni sabía que me estaba tendiendo la cama para que... ¿No le ha pasado, hermano? Algunos de nosotros sí. ¿Está de acuerdo? Pues el que confía en el Señor sabe que Él nos libra de ese tipo de circunstancias. Bendito sea Dios. Yo no sé, hermanos, si en el cielo algún llegando, la verdad no dice el texto, pero yo no sé, espero que el Señor, al darnos un cuerpo como el Señor Jesucristo, nos permita ver todo lo que hizo en favor de nosotros, librándonos, y que ni siquiera intuíamos. Seguramente nos vamos a maravillar. Pero vea el verso 3. Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Y usted lo entiende claramente. Cuando dice pestilencia, hace mención ¿a qué? A una enfermedad que pone en riesgo a las personas. Y dice peste ¿qué? Peste mortal. Algo de lo que no te puede salvar. Hermano, yo no sé usted, pero vivimos hace poco tiempo una pandemia. Y ustedes y yo pudimos experimentar quizá la separación de gente que amamos y que nos dio tristeza, y ver a otros, muchos seres queridos, entrar al hospital y sufrir. Pero qué diferente era pasar la pandemia tomados de la mano de Dios y decir, sí, yo sé que eso está ahí, ni siquiera lo puedo ver. Y al inicio no sabíamos ni cómo hacerle, ¿está de acuerdo? Pero muchos de nosotros podíamos tener paz, vivir con paz en nuestra mente y en nuestro corazón al saber que quien tenía control de todo era el Señor, era Dios. Y usted y yo sabemos que no podemos hacer nada para refrenar que una pestilencia mortal se acerque hacia nosotros. Más adelante lo va a decir, que camine hacia nosotros. No lo podemos hacer. Sin embargo, sabemos que todo lo que nos acontece es un gesto de la bondad y misericordia de Dios. Usted no puede hacer nada, ni yo muchas veces podemos hacer nada para prevenir ciertas enfermedades. Tenemos que cuidarnos, claro, buscar ser mejores administradores de nuestro cuerpo, claro, pero hay un deterioro, se deteriora. Y hay cosas que resultan. Y usted tiene dos opciones: o ver que es la víctima, o saber que Dios aún de eso se encuentra bajo control y le dará la fuerza para superarlo. Dice el salmista, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Y después viene aquí lo siguiente, que es una figura simplemente preciosa. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y entonces, cuando usted y yo tenemos dificultades, dice el salmista, yo lo primero que hago es correr a la sombra del Omnipotente, del Altísimo, del Señor, de Dios, y que me cubra bajo sus alas, que haga sombra sobre mí. Pero hay una cuestión particular. Esta es una figura porque sabemos quiénes hacen esa acción. ¿Quiénes hacen esa acción, hermanos? ¿Le ha tocado verla? Las gallinitas. Se ven preciosas, hermanas. Salen los pollitos, ¿no? Y va la mamá con sus pollitos, ¿no? Bien orgullosa. Y va que va a haber algo. Y son tiernas, ¿está de acuerdo? Porque parece que van a evitar un peligro posándose sobre ellos y cubriéndoles. Cuando tienen delante de ellos a una fiera, o tienen delante de ellos ¿a quién, hermanos? Algo que les va a hacer daño. Y uno dice, no, pues qué gesto tan tierno y bonito. Pero seguramente no tiene poder. Bueno, aquí es todo lo contrario. Usa la figura tierna para describir el trato bondadoso
peculiar, cariñoso que tiene Dios sobre la vida de cada uno que ha depositado su confianza en Él. ¿Qué le parece? Este Dios todopoderoso diciendo: ven hijo, ven hija, te voy a cubrir, te voy a proteger, yo estoy contigo. Hermano, yo no sé, pero cuando yo estaba estudiando, yo tuve que detener un momento y decirle: gracias Señor, ¿quién soy yo para que me des un trato así? Y cuando lo hace, dice, es escudo y baluarte. Y esto es una defensa en contra del ataque. Pero es peculiar, porque el escudo era corto, para ataque corto, fácil de maniobrar. Pero el baluarte era un escudo completo que protegía el cuerpo. Dios es baluarte, protege la plenitud de su vida. Hermanos, eso es algo precioso. Usted no tiene que estar angustiado. Quien le protege tiernamente es su Dios. Es el Señor. ¿Qué más puede usted y qué más puedo yo pedir que la protección del Dios Todopoderoso, guardando la integridad de nuestras vidas? No solamente física, sino también espiritual. Entonces, yo le mencionaba que este texto describe la protección de Dios que Dios concede a todas las personas que se entregan a Él. Y vemos en este texto que nuestro Dios es protector y su protección la otorga tiernamente, pero también la otorga, ¿sabe cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vaya conmigo, porque vea lo que dice el verso 5 y 6. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni destrucción que hace estragos en medio del día. Dice, no temerás al terror de la noche. No temerás al terror de la noche. La mejor forma de intentar explicar esto es con la siguiente anécdota, hermanos. Yo le tengo que decir algo. Yo de pequeño, y aquí está mi madre y mi padre, me daban unas regañadas. ¿Sabe por qué? Porque era un miedoso, pero de primera, hermanos. Y como mucho tiempo estaba solo en casa porque tenían que salir a trabajar, pues me ponía a ver la tele. Y luego en la tele, ¿qué cree que salían? Cosas que me aterrorizaban, hermanos. Me ponían así y luego era de irme a acostar. ¿Y qué cree que hacía? Me tapaba la cabeza y no siquiera quería asomarme. Y luego se veía la ventana enfrente de donde me dormía. Y alguna vez me acuerdo haber visto algo que me impactó mucho. Y le dije a mi mamá, y ya grande, hermanos, unos 10, 11 años, no puedo dormir. ¿Qué tienes? Tengo miedo. Ya, y me dijo mamá, deja de dar lata y vete a acostar. Pero el miedo, ¿no le pasaba? Bueno, algunos éramos súper miedosos, hermanos. ¿Qué iba yo a andar en un bosque, en la oscuridad? ¿O qué iba a estar quedándome a hacer tareas en la madrugada? Yo decía, no, yo acabo las tareas temprano porque aquí yo no me quedo solo. Y ese es el terror, algo que paraliza, que congela. Y dice al terror de la noche. Y sabe, aquí viene una cuestión preciosa y sumamente importante que le tengo que mencionar. Porque cuando dice de la noche, no solamente habla del espanto y del miedo, incluso el estremecimiento porque no vemos, sino refiere probablemente a cuestiones espirituales. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Dice el salmista, no temerás al terror de la noche, no temerás aquellos seres que pueden atentar espiritualmente contra tu alma. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos, hermanos, que un buen número de ángeles se sublevaron en contra de Dios y fueron expulsados. Ángeles caídos, demonios. Y uno sabe que esos seres son poderosos. Pero aquí el texto dice, pues ni los busques, no te pueden hacer nada. Están sujetos, están amarrados, porque contigo está el Altísimo, omnipotente, Señor Dios. No te pueden hacer nada, no temas. Amén, hermanos. Si hay alguien que atenta a nuestras vidas, nuestro principal enemigo no es el vecino que nos hace la vida imposible, no es el del trabajo. Hermanos, ellos son hombres. Nuestro peor enemigo es Satanás y está atado. No temerás. Se percata. Ellos tienen miedo de lo que nosotros predicamos, a Cristo crucificado y resucitado, que gobierna en el cielo y rescata a la gente. Se percata.
Charles Spurgeon afirmaba: el que es espíritu puede proteger contra todos los malos espíritus. Es decir, el Espíritu Santo nos protege contra todos los malos espíritus, no nos hacen nada. Y después de decir este tipo de cosas a la que no tenemos miedo, complementa y dice lo siguiente: ni a la flecha que vuela de día. ¿Sabe por qué a la flecha? Está hablando de alguien, de una flecha, algo que sale disparado con una dirección. Pero aquí viene algo importante. ¿Usted sabe si alguien le está apuntando en este momento? No. Y David se la vivía en las batallas. Y él no sabía si estaba combatiendo de frente y de repente alguien por ahí, mire, lo estaba apuntando. ¿No se ha sentido alguna vez así? ¿Vigilado? ¿Que le están apuntando? Y uno está, pues me tengo que estar cuidando las espaldas. No temas. Todo está bajo el control ¿de quién? De Dios. No hay nadie. No importa que sea de noche, no importa que sea de día, Dios te protege, Dios te ve, Dios te cuida. Y observe lo siguiente: ni a la pestilencia que anda en tinieblas. Nuevamente a las enfermedades. Y luego dice que viene caminando en la oscuridad para hacerlo más aterrador. Y uno aquí sí podría decir: ay, nanita, no temer a eso. No, ni a eso. No puedes controlar las enfermedades, y menos cuando parece que estás totalmente desprotegido en la noche. Y vea lo siguiente: ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. Y cuando dice ni a la destrucción que hace estragos, es decir, aquellas situaciones que persisten, que erosionan, que por consecuencia destruyen. ¿No le ha tocado que de repente uno agarra su rachita? ¿No? Le dije hace poco a mi esposa: amor, ya. Ustedes saben que hemos vivido ciertas circunstancias, y le decía: amor, no ha sido nada de gravedad, pero cómo es desgastante. ¿Y usted le ha pasado o no? Que le viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y llega un punto en el que uno tiene que decir: Señor, nada más ayúdame a ser fiel, dame paciencia, glorifícate en esto en mi vida, transfórmame, déjame ser más como Cristo, pero ayúdame mientras paso por eso. Hermanos, todo lo hemos vivido, y dice: no tengas miedo a nada de eso, porque el Señor te protege de día y de noche. Lo hace tiernamente y lo hace todo el tiempo. ¿Le queda claro? Todo el tiempo. Pero viene la siguiente. Le mencionaba, este texto describe la protección que Dios concede a toda persona que se entrega a Él. Y la protección, vemos entonces en este texto que nuestro Dios es protector, y la protección que Dios otorga es tierna, es en todo tiempo, pero es total. Las tres conté para que se le queden, hermano, ya no puedo hacer más. Tierna, todo el tiempo y total. ¿Sabe por qué le digo esto? Vean lo que dice el verso 7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se te acercará. Está hablando de batalla, de guerra, de muerte que se consolida, ¿cómo, hermanos? En momentos fuertes, dramáticos. Y David, o el autor, sabía algo de esto y dice: uy, y aunque caigan de un lado y caigan de otro, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo vivir confiado, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que aunque estaba peleando, o estuvo peleando en diferentes épocas de su vida, sabía que Dios tenía un propósito con su vida y que tenía que recorrerlo, y que el día que se cumpliera, entonces en ese momento Dios sí se lo podría llevar. Antes no. ¿Se percata de esto? Y dice el verso número 8: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Hace rato nuestro hermano Pedro nos leyó el pasaje de Apocalipsis y nos decía: llegará un día en que aquel que ha depositado su confianza en el Señor, busca al Señor con todo su ser y con todo su corazón, que ha sido objeto de ataques, que ha sido objeto de desprecio, que ha sido objeto de que actúen en su contra, verá cómo cada uno recibirá la recompensa. Y entonces recibirán el juicio. No nos deleita y no nos agrada ver sufrir a la gente, y nosotros quisiéramos que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, pero hay gente que no quiere. Y para gloria de Dios, en algún momento usted y yo
veremos que estamos de manera real, tangente. Se hará notorio que estamos del lado correcto, del lado del ganador. Y a nosotros se nos otorgará una corona, una recompensa eterna. Y aquellos que han despreciado a nuestro Señor Jesús recibirán entonces el justo juicio de cada uno de sus pecados. Dígame si no hay motivo para estar feliz. Dígame si no hay motivo para estar contento. Ahora, quiero decirle algo, porque esta es una parte de la alianza, una parte del anillo. Solo quiero que vea. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto tiene que apuntar a lo que voy a decir de hoy en noche. ¿Quién de nosotros habita perfectamente? ¿Quién de nosotros habita perfectamente al abrigo del Altísimo? Ninguno, ¿verdad? ¿Quién mora perfectamente a la sombra del Omnipotente? Ninguno, solo uno. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. En su gracia Dios entregó el medio de reconciliación, Cristo Jesús, para que usted pueda experimentar esto que hoy le estoy diciendo. Y como dice el pastor Santi, pues vamos a la aplicación. Sí, Dios, nuestro Padre, nos muestra que Él es un Dios protector que nos protege tiernamente, todo el tiempo y totalmente. Pero déjeme decirle, si esto sucede, entonces ¿por qué hay sufrimiento entre cada uno de nosotros? ¿Por qué, si Dios ha prometido esto, por qué vemos que persiguen a nuestros hermanos allá en Hidalgo? ¿Por qué los persiguen en Oaxaca? ¿Por qué los persiguen en Puebla? ¿Por qué los acribillan en África del Sur y en Asia? ¿Por qué es que a mí me va a veces circunstancias tan complicadas en la vida diaria? ¿Por qué sucede esto? Bueno, es que usted tiene que recordar lo siguiente. Dios no lo llamó ni lo invitó a una vida cómoda. Lo invitó a una vida en la que tiene que cargar su cruz, despreciar su pecado y afrontar cada situación de la vida intentando vivir reflejando el carácter de Cristo Jesús, intentando vivir como lo hacía Cristo Jesús y con esto reflejar su carácter. Y esto no era extraño. Hace rato se mencionaba Santiago capítulo 1, y Santiago es un libro escrito a una iglesia perseguida. Y les dice, Santiago, siervo de Dios, a las 12 tribus en la dispersión: siéntanse muy felices, muy contentos cuando os halléis en diversas pruebas de diferentes tonos, colores, tamaños, profundidad. Siéntanse bien, porque eso va a producir paciencia, es decir, perseverancia. Y entonces, a la luz de ello, entendemos que Dios también permite el sufrimiento, no porque deje de ser tierno, no porque nos deje de cuidar todo el tiempo, o no porque no tenga un cuidado total de nuestra vida. Permite el sufrimiento porque es a través del sufrimiento que se trabaja con pequeño cincel el carácter de Cristo en su persona y en la mía. Y entonces ve una cara distinta del sufrimiento. Lo que usted debe traer a su mente cuando esté pasando por cosas que le hagan padecer es lo siguiente: el Dios en el que confío sigue siendo el Altísimo, sigue siendo el Omnipotente, sigue siendo Dios y sigue siendo Señor. Y mientras esté en esta vida, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios va a utilizar lo que sea para que yo me parezca más a Cristo. Y después, si hay algo que le atenta y que le está ahogando, una tentación con la que estaba batallando y entra en sufrimiento, entonces tiene que traer a su mente otro pasaje y tendrá que recordar que no ha venido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y que Dios es fiel, que no permitirá que ustedes y yo seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis ustedes y yo resistir esa prueba. Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento. Nadie nos engañó. Y como testimonio de ellos están todos los mártires cristianos que murieron durante el Imperio Romano. Les voy a recomendar un pequeño libro así, que hoy se lo traje a mi hermana Mónica, me lo pidió desde hace semanas. El mártir de las catacumbas. Para que vean cómo los cristianos decían, pues tengo que sufrir por la fe,
lo hago, estoy dispuesto incluso a morir. Y aceptaban así el sufrimiento. Ellos antes de expirar ya habían muerto. Yo espero que usted, antes de expirar, ya haya entregado su vida y la haya derramado plenamente. Plenamente. Cuando usted tiene en mente todo esto que hemos dicho, entonces, usted y yo por eso podemos decir lo siguiente: por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás, dice el Salmo número 32, versos 6 y 7. Es que ese es nuestro Dios protector. Es el Dios que le guarda a usted, que me guarda a mí en cada momento de mi vida y de su vida. Y entonces, para concluir, le tengo que hacer algunas cuantas preguntas. ¿Qué está intentando resolver por sus propias fuerzas? Necesita acudir al Señor. ¿Qué está viviendo que le hace dudar de la capacidad del Señor para protegerle? ¿Qué está atravesando? Bueno, le tengo que recordar que Dios sigue siendo fiel. Que Dios sigue siendo quien sustenta su vida, quien le sostiene, quien no le va a dejar. Y le tengo que recordar que Él es tierno, que está atento de su vida en todo tiempo y que lo va a hacer totalmente. Pero es necesario que nosotros respondamos en confianza, que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabe? Curioso, Abraham, el patriarca, el padre de la fe, tuvo que aprender a la fea y a la dura, ¿no, hermanos? Sí, Señor, tengo fe, me vas a dar descendencia, pero mi esposa me dice que te estás tardando. Y entonces usted sabe lo que hizo Abraham, ¿verdad? Fue y tuvo un hijo con la esclava Agar. Y las consecuencias lo acompañaron hasta hoy. Hermano, deje de ayudarle a Dios. Confíe que Dios le protege, que es tierno, que lo hace totalmente y que lo hace todo el tiempo. Deje de cargar con su losa. Désela al Señor y viva en paz y duerma tranquilo. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Vamos a orar. Padre, estamos maravillados. Hoy vemos una parte de este salmo, una de las dos verdades que enseña. Todo aquel que confía en ti es protegido por tu persona, por tu brazo poderoso. Gracias, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener el carácter, la determinación, que podamos realizar los actos necesarios para creer que si obedecemos tu palabra, tú te vas a encargar de resolver nuestras problemáticas, porque nos proteges, Señor. Nos proteges todo el tiempo. Nos proteges de una manera total, de una manera plena. Y te agradecemos, Señor, porque al ser tan maravilloso, tan santo, no nos tratas con brusquedad, sino lo haces de una manera tierna. Te compadeces de nosotros. Te gusta escuchar que oremos a ti confesándote aquello que nos inquieta, que nos asusta. Y como buen padre te acercas y nos cobijas. Qué bendecidos somos, Señor. Qué maravilla es ser tu hijo. Permítenos enamorarnos de ti. Que el amor que implantes en nuestro corazón sea tan profundo, tan grande, Señor, que no deseamos separarnos de ti ni un minuto. Gracias, Padre, por todo. Transfórmanos, cámbianos. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.